Hola, Dios le bendiga donde quiera que esté en este momento y la hora que usted pueda estar viendo este video. Dios le bendiga y que la paz de Dios esté sobre usted. Sobre todo que Dios pueda traer sabiduría a su corazón, a su mente, para que usted pueda eh, entender y pueda ser bendecido a través de esta enseñanza. El único propósito es bendecir su vida y servirle y compartir con usted el conocimiento que Dios me da, y por su gracia eh, hoy estoy acá delante de usted. Ah, y hoy vamos a compartir una enseñanza eh, acerca de lo que es una finanzas saludables, con fundamentos bíblicos, con principios bíblicos, porque si no lo hacemos de esa manera y lo hacemos a nuestra manera, podemos cometer errores en nuestra vida. En el video anterior, la enseñanza anterior, estuvimos aprendiendo acerca de que no debemos de volvernos orgullosos por lo que Dios nos ha dado, y bien sea mucho o sea poco. ¿Por qué? Porque eh, no depende de lo que tenemos, eh, sino la mentalidad que nosotros tenemos. Podemos tener mucho y no compartir con el que tiene necesidad, y podemos tener poco pero ser generoso. Y ahí es donde está la diferencia. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Eh, Hay palabras que escuchamos y a veces vemos que son palabras que tienen mucha lógica, mucha razón. Es como, por ejemplo, esas palabras que dicen que nadie es tan pobre para que no pueda dar una sonrisa, y nadie es tan rico como para no necesitarla. Y así es también las cosas que tenemos. Nadie es tan pobre que diga que no puede dar, y nadie es tan rico para que piense que no tiene necesidad de dar para que Dios lo bendiga. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora. ¿Por qué? Porque la pobreza no la hizo Dios. La pobreza la hacemos usted y yo cuando no compartimos lo que tenemos. Y ahí está. Es un asunto de pensar y de reconocer a Dios. Um, y hoy vamos a ver acerca de que aún los pobres pueden darle a Dios. Escuche bien. Aún los pobres pueden darle a Dios de lo que tienen. Muchas veces creemos que es tanta nuestra pobreza que no podemos, pero siempre en el pueblo de Dios sabemos que todos tenemos algo que ofrecer, no solamente a Dios, a nuestro prójimo, a las personas en quienes podemos ser de bendiciones para ellos. Y vamos a ver eso, o sea, de que usted tiene algo que darle a Dios, donde quiera que usted se congregue, usted puede bendecir su iglesia, puede bendecir a su pastor, y así de esa manera Dios va a hacer lo que Él sabe que tiene que hacer para usted, porque usted está cumpliendo una ley de Dios. Amén. Y la palabra del Señor nos dice en el libro de Deuteronomio capítulo 16, verso 16. Escucha lo que dice. Dice, nadie, dice, se presentará a Dios o ante el Señor, dice, con las manos vacías. Nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Nadie es nadie. Amén. Entonces, cada vez que vamos delante del Señor, no digamos que venimos con las manos vacías. Todos tenemos algo que dar. Yo recuerdo, yo vengo de una familia pobre, pero recuerdo que cada vez que veía a mi madre ir a la iglesia, cuando estaba en la casa de ella, mi madre, antes de salir para la iglesia, siempre escogía lo que iba a llevar de ofrenda. Siendo una familia pobre, siempre, y a veces con monedas y todo eso, pero ella, desde que salía de la casa, ya sabía lo que iba a dar a la iglesia. Y entonces incluso ella nos enseñó a nosotros ese principio. Y le enseñó, ella tiene una nieta, y ella siempre, cuando veía, a veces, una vez que ella no pudo ir a la iglesia, le dio a mi sobrina para que diera la ofrenda y desde la casa. Y mi mamá tiene eso. Y yo pienso de que todos, por el nivel de pobreza que tengamos,
siempre tenemos algo que darle. Y cuando eso sucede y pasa en nosotros, lo hacemos, eso nos hace personas especiales delante de Dios, nos hace personas ricas delante de Dios, porque no hay nada más rico que aprender a dar. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, verso 10 al 15, dice, Elías le pidió a una viuda, dice, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevarlos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un pedacillo con lo que tienes y tráemelo luego. Luego, haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite de jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo, dice que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. ¿Se da cuenta? Ella solo tenía algo que comer para ella y para su hijo ese día, y después lo que esperaban era morirse de hambre. Pero Elías, el profeta, le dijo algo. Cualquiera podría decir que era una injusticia pedirle a alguien que no tenía más que solo para ella y su hijo, y que le pide que le dé a él primero. Pero aquí es el punto. Dios conoce nuestros pensamientos y Él tiene pensamientos mejores que los de nosotros. Entonces Dios no va a decir algo que simplemente para hacer que nosotros nos quedemos sin nada, sino que Él tiene un propósito y a veces nosotros no lo entendemos, como por ejemplo en el libro de Jeremías capítulo 29, verso 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para darlos el fin que esperáis. ¿Se da cuenta? Los pensamientos que tienen Dios para nosotros son mucho mejores que los que nosotros tenemos. Así es de que creámosle a Dios, creamos lo que Él dice en su palabra. No te dejes llevar por cosas que no tienen ningún fundamento bíblico. Es Dios en su palabra. Y si Él lo dijo y está ahí, es porque tiene un propósito. Entonces, eso es algo muy importante. Y a veces esperamos tener mucho para darle a Dios, o a veces eh, nos dejamos llevar por esas circunstancias y decimos, no, pero es que si doy, me quedo sin esto, sin esto. No, no, Dios tiene cuidado de sus hijos y eso es algo muy importante que debemos de entender. Vea lo que dice, escucha lo que dice Génesis 28, 20 y 22. Dice, cuando era un hombre soltero y joven y no tenía trabajo ni ingresos, luego Jacob hizo esta promesa. Vea lo que dice. Y le dijo él, dice, luego Jacob hizo esta promesa, si Dios me acompaña y me protege, entonces el Señor será mi Dios, dice, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. ¿Se da cuenta? No tenía nada, pero en ese momento él hizo una promesa de fe, y la cumplió, y todos sabemos la historia, cómo termina la vida de Jacob. Su vida termina siendo una vida bendecida, todo lo que hacía prosperaba. ¿Por qué? Porque él entendió que todo lo que necesitaba venía de Dios, y eso es algo muy importante. No tenía, pero aprendió a darle a Dios. En 2 de Corintios, capítulo 8, perdón, verso 2 al 4, muchos dicen pero eso era para el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. No, nosotros creemos en toda la Biblia, todas las Sagradas Escrituras. Y
Lo que nos falta es estudiarla, escudriñarla. Pero vea lo que dice la palabra del Señor en Segunda de Corintios 8, 2 al 4 dice, los cristianos de Macedonia, en medio de las pruebas más difíciles, dice, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo, dice el apóstol, de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, dice, rogándonos con insistencia que le concediéramos el privilegio de tomar parte de esta ofrenda para los santos. ¿Se da cuenta? No solamente dieron lo que tenían, sino, o conforme a sus fuerzas, sino más allá de sus fuerzas. Esto son principios que marcan y hacen la diferencia entre los que tenemos a Dios y los que no tenemos a Dios en nuestro corazón. Si alguien negara de eso, de quedar, de poder, de un deseo de dar y dice no es correcto, Dios lo que quiere es tu corazón y todo eso, no tienen a Cristo en su corazón, porque cuando tú conoces del Señor, tú no das por obligación, das porque has entendido lo que Dios ha hecho por ti. Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un pobre le da a Dios, se sentirá como un príncipe, ¿sí? Cuando un príncipe no le da a Dios, se sentirá como un pobre. Porque la peor miseria que puede haber en un hombre es teniendo la oportunidad de compartir con alguien más, no hacerlo, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Y eso incluso nos puede llevar a una vida eterna separada de Dios. Como lo vemos, un hombre rico en la Biblia, que tenía mucho dinero, pero no compartió con un hombre mendigo llamado Lázaro. Y eso es algo muy importante. Con Dios y con tu prójimo debes de aprender a compartir en tu iglesia, con tu pastor. Tu iglesia no hubiese necesidad de estar vendiendo comida, necesidad de estar haciendo rifas. No, no. Cuando hay un pueblo que le busca a Dios, que le teme a Dios, que le honra a Dios, esas necesidades no deberían de haber en una iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido, la iglesia es del Señor y Él es el responsable de mantenerla a través de los miembros que entienden la gracia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasamos la viuda, según la situación de la viuda y cómo ella responde y le da al profeta y al final no muere ella de hambre, ni tampoco el profeta, Dios los mantiene con vida. Déjeme darle este pensamiento y con esto termino. Tu libertad en Cristo no depende de lo que te rodea, problemas, circunstancias, sino de la mente que te gobierna. Su libertad en Cristo no depende de lo que te rodea, problemas, circunstancias, escasez, sino de la mente que te gobierna. Así es de que este es un asunto de pensar como Dios piensa. Y recordemos, los pensamientos de Dios hacia nosotros son de bien y no de mal. Amén. Que el Señor le bendiga y recuerde, aún los pobres deben de darle a Dios. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos miramos en la próxima enseñanza. Bendiciones. Bye.